la señal más poderosa con lo máximo en noticias. La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta mañana Jeffrey Mercado y me acompaña mi esposa Minerva Vázquez. Que el Señor les bendiga. Le damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes, radio oyentes que nos escuchan a través de las ondas radiales y a través de internet. Dios les bendiga. Mis queridos hermanos, el tema de hoy lleva por título Dios el Padre, el único Dios verdadero. Y el versículo de introducción lo encontramos en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En el programa de hoy vamos a ver lo que enseñó Jesús acerca de su Padre, el único Dios verdadero, ya que en la confusión reinante que existe en nuestros días, algunos dicen que ese único Dios está compuesto de tres seres. Otros enseñan que realmente es un ser manifestado en tres personajes. Y aún están los que dicen que son dos dioses. Nos referimos a los trinitarios, los unitarios y al último grupo, los binitarios, producto del falso profeta Cristian Silva, el que se quedó esperando la segunda venida de Cristo hace 2 años atrás. Y aunque se les haga difícil de creer cualquier combinación que salga entre ellos, pues hay algunos que no están claramente definidos y utilizan posturas de los otros grupos. Veamos por qué esto es así y por qué llegan a ciertas conclusiones. Pero antes que nada, mis queridos hermanos, noten lo que Elena White acertó al exponer lo siguiente. Y esto lo pueden encontrar en Señales de los Tiempos del 28 de mayo 1894. Dice la cita así: antes que ocurran los acontecimientos finales de la obra de la apostasía, habrá una gran confusión en lo que concierne a la fe. No habrá conceptos claros y definidos con respecto al misterio de la divinidad. Y eso, pues, mis hermanos, ustedes lo pueden constatar con lo que acaba de presentar mi esposa, con estos grupos de los trinitarios, unitarios y los binitarios. La cita que le acabé de leer está en Señales de los Tiempos del 28 de mayo 1894. Como vimos en el programa pasado, la autodenominada profetisa boricua dijo que ellos, refiriéndonos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ella dijo que eran 3 deidades, lo que quiere decir, según ella, que son 3 dioses. O sea que usted puede ver la confusión reinante que hay. Por otro lado, el falso profeta de Cristian Silva decía, además de que puso fecha, él decía que eran 2 dioses. O sea que él más o menos veía la situación igual que un trinitario, pero aplicándoselo a 2 dioses él veía. ¿Qué está pasando entonces? Lo que estamos viendo hoy es que estas personas se paran detrás de un versículo que necesita ser explicado a la luz de lo que ha sido claramente expuesto en la Biblia, pero lo utilizan para redefinir todo lo demás, para que encaje con su idea preconcebida. En algunos casos, si no pueden hacer que el versículo encaje,
entonces están dispuestos a que sencillamente ese versículo sea descartado y lo hacen diciendo irresponsablemente que ha sido adulterado sin presentar ninguna evidencia de que ese versículo es un versículo que ha sido adulterado. La confusión actual es tan grande, mis queridos hermanos, que otros prefieren escuchar los mensajes de los que han sido desenmascarados como falsos profetas, porque en cierto sentido están de acuerdo con algunos puntos que ellos presentan. Lo que quiere decir que están dispuestos a escuchar al que es dirigido por otro espíritu, porque entienden que ellos tienen el discernimiento para elegir lo que aceptan como verdad y desechan los demás como errores. Este escenario es muy peligroso, mis queridos hermanos, siendo que aunque dicen que creen a la ley y al testimonio, realmente están fundamentados en su propio criterio humano. Aunque afirman con la boca que solo creen en un escrito está, aun cuando el escrito está no concuerdan con lo que creen, están dispuestos a descartarlo como adulterado, solo porque no apoya su teoría y lastima su ego, aunque el versículo nunca haya sido señalado por nadie y aparezca igualito en todas las versiones bíblicas. Ahora miren, mis queridos hermanos, en el versículo de introducción de esta mañana vimos que Cristo mismo nos dice que el único Dios verdadero es su Padre, que la vida eterna es precisamente conocerlo a Él y a Jesucristo a quien Él envió. Esto es algo que aprendieron muy bien los discípulos. Es algo que compartió la Iglesia Apostólica. Es algo que se puede palpar cuando leemos las epístolas de Pablo. Por ejemplo, Pablo, hablando acerca de la deidad, dice lo siguiente en 1 Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Noten que en este versículo la temática de Pablo es la deidad y él especifica que para nosotros, para la iglesia de sus días, solo hay un Dios, el Padre. Al igual que el pueblo de Israel, ellos, la iglesia cristiana, reconocía al Padre como el único Dios verdadero y a Jesucristo no como cualquier cosa, sino como el Hijo del Dios viviente. Dios el Padre y su Hijo unigénito, como nuestro Señor Jesucristo. En nada de esto es Cristo difamado ni menospreciado. Algunos se ofenden cuando escuchan esto y dicen, ¿cómo se atreven a decir tal cosa? Y entonces buscan un versículo que aparentemente dice que Jesús es Dios, para refutar la verdad una vez dada a los santos. Pero noten lo siguiente, si el Padre es Dios y Jesús es Dios, entonces tenemos dos dioses y por lo tanto tenemos un problema con las Escrituras. Porque las Santas Escrituras presentan que solo hay un Dios. En Deuteronomio 6:4, repito, Deuteronomio 6:4 dice, escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y repitiendo esas mismas palabras leemos en Marcos 12:29, Marcos 12:29, dice, y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Por lo tanto, bien había dicho Pablo cuando dijo, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. ¿Y qué en cuanto a Cristo? Pues Cristo no es el Padre, Cristo es el Hijo de Dios. Y ya para entonces, algunos sencillamente están escandalizados. La pregunta no se hace esperar y rápidamente alguien dispara la pregunta de la baqueta para que nada ni nadie la detenga. ¿Acaso no es Cristo Dios?
Pues la respuesta a esa pregunta, mis queridos hermanos, hay que explicarla. No se puede contestar con un simple sí o un simple no. En cierta ocasión, alguien me hizo esa misma pregunta y yo le contesté sí y no. La persona me dijo que mi respuesta era un poco ambigua, que tenía que ser un sí o un no. Y le mencioné que a esa pregunta en específico no podía ser una o la otra, tenía que ser ambas, sí y no. Obviamente le tiene que seguir una buena explicación, pues ahora mismo algunos de los que están escuchando quieren saber por qué sí y por qué no. Pues vamos a mirar una corta cita de Elena White, donde ella dice qué es sí y qué es no. Su exposición aclara todo el misterio. Esa cita usted la puede encontrar en Alza tus ojos, página 365, párrafo 4. Alza tus ojos, página 365, párrafo 4, y dice así la cita. Dice, el Señor Jesucristo, y entonces aclara, el unigénito Hijo del Padre. Entonces ella dice, es verdaderamente Dios en infinidad. Y continúa diciendo, aunque no en personalidad. Ahí está la declaración sí y no. Es la respuesta correcta. No puedes acogerte a una de las opciones y dejar la otra, porque entonces estarías echando por tierra la verdad una vez dada a los santos. Por lo tanto, tienes que buscar entender a qué se refería Elena para que puedas asimilar su declaración y puedas ser bendecido por ella. Elena no está en ningún momento contradiciendo a Cristo ni a los apóstoles. Solo está compartiendo una verdad que muchos lamentablemente no entienden y desconocen. La respuesta realmente es sencilla. Al Cristo ser engendrado del Padre en los días de la eternidad, como bien dice Proverbios 8:24 al 25, Proverbios 8:24 y 25 y Miqueas 5:2, Miqueas 5:2. Todo lo que recibe del Padre es eterno, sin principio. Sus sustancias y sus atributos, su naturaleza divina, todo provino del Padre, quien es el único Dios verdadero. Por lo tanto, Cristo es Dios en infinidad, por todo lo que recibió del Padre, pero a la misma vez no es Dios en personalidad, pues son dos seres individuales, el uno del otro, no son la misma persona. El Padre es la fuente de todo. Él es sin principio. Él es el eterno. La persona de Cristo tuvo un principio cuando el Padre lo engendró en los días de la eternidad, antes que creara los ángeles, antes que creara la tierra, antes que creara los abismos, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que fuesen fundados los montes, antes de los collados, antes que todo fuera creado, pues el Padre creó todo por medio de su Hijo unigénito. Cristo es el Creador. La única diferencia, como lo presentaban los pioneros adventistas, entre el Padre y el Hijo, era que el Padre fue primero. Él es el único Dios verdadero, el Padre. Y Cristo es el Hijo del Dios viviente, el unigénito del Padre. No son dos dioses ni dos en uno, sino Dios el Padre y Cristo el Hijo de Dios. En Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 281, párrafo 4. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 281, párrafo 4. Elena White cita a Juan 17 y dice, la unidad que existe entre Cristo y sus discípulos no destruye la personalidad de ninguna de las partes. Son uno en propósito, en mente, en carácter, pero no en persona. Así es como Dios y Cristo son uno. Repito, así es como Dios y Cristo son uno. Y ahora, volviendo a Marcos 12:29,
Cuando Jesús responde la pregunta de cuál es el mayor mandamiento, escuchen lo que dijo el escriba y noten la respuesta de Cristo. Pueden buscar esa cita en Marcos 12 del 32 al 34. Marcos 12 del 32 al 34, donde dice: Entonces el escriba le dijo: Bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. El versículo 33, y que amarle de todo corazón y de todo entendimiento y de toda el alma y de todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, más es que todos los holocaustos y sacrificios. ¿Y cómo le respondió Jesús al escriba? ¿Acaso le dijo que estaba errado o que estaba equivocado? Al contrario, en el versículo 34 dice: y Jesús, cuando vio que respondió sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Jesús no regañó al escriba, sino que le elogió por responder sabiamente. Amén. Compra la verdad y no la vendas. Amén. El pueblo de Israel, el antiguo pueblo de Dios, era monoteísta. Creían en un solo Dios, como fueron enseñados por Dios. Hoy día muchos no quieren reconocer ese hecho para no tener que cuestionar su fe. Los israelitas sabían que había un solo Dios. Creían también que el Espíritu de Dios era precisamente eso, el Espíritu de Dios, no un tercer ser aparte de Dios. Los judíos fueron el pueblo escogido de Dios y Dios levantó a la nación judía como una nación no trinitaria. Este hecho nunca ha cambiado, aunque muchos no quieran entender esto ni darle mucho casco. Los trinitarios a menudo tratan de utilizar la misma lengua de los judíos, su idioma, para probar que en efecto existe la doctrina de la Trinidad. Y sin embargo, la gente a que esta lengua pertenece nunca fueron trinitarios, mientras se mantenían en la fe. Escuchen esto. Solo cuando en ocasiones apostataban y servían a los dioses ajenos de las otras naciones circunvecinas, entonces ahí ellos eran trinitarios. Cuando estaban en apostasía eran trinitarios. Cuando ellos estaban sirviendo al único Dios verdadero, no eran trinitarios. Adoraban entonces en Trinidad cuando estaban adorando los dioses paganos, porque de ahí proviene la Trinidad, del paganismo. La iglesia cristiana que surgió del judaísmo con la venida de Cristo, el Mesías prometido, tampoco era trinitaria. Y al igual a Israel, creían en un solo Dios, el Padre de nuestro Salvador y Redentor. Esto lo demuestra sus escritos y a continuación veremos algunos versículos bíblicos que así lo presentan. Vayamos a Romanos 3:30. Romanos 3:30, donde dice: porque un solo Dios es, el cual justificará por fe la circuncisión y por medio de la fe a la incircuncisión. Pablo nuevamente presenta que es un solo Dios. Ahora veamos lo que presenta el apóstol en Santiago 2:19. ¿Tú crees que hay un Dios? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. El apóstol Santiago, el hermano del Señor, también afirmaba que hay un Dios. Pero ahora noten lo siguiente: estos demonios, que son ángeles caídos, conocían que solo había un Dios y que Él tenía a su Hijo, el Cristo. Por lo tanto, sabían que había un solo Dios y sabían que Jesús era el Hijo de Dios y no el único Dios verdadero. En el Evangelio del publicano convertido a Cristo, Él nos presenta el siguiente relato en Mateo 8:29. Mateo 8:29. Y he aquí clamaron, diciendo: ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús, Hijo de Dios? ¿Eres venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Como pueden ver, aún los demonios reconocieron a Cristo como el Hijo de Dios, no como al Padre, ni como al único Dios verdadero. Pablo nuevamente nos recuerda lo siguiente en 1 de Timoteo 1:17.
Primera de Timoteo 1:17, donde dice: pues al Rey eterno, inmortal, invisible, al solo sabio Dios, sea honor y gloria por siempre jamás. Amén. Otra vez nos confirma que hay un solo Dios, aunque estuviera mencionado a Jesucristo justamente en el versículo anterior. Al alabar al solo sabio Dios, al Rey eterno, inmortal, invisible, se estaba refiriendo al Padre, como Jesús había dicho, al único Dios verdadero. Amén. Ahora noten, mis queridos hermanos, pues los siguientes versículos también afirman que hay un solo Dios, pero incluye la Biblia a Jesús como el único Dios, como lo afirma la doctrina de la Trinidad y los binitarios, que dicen que son dos dioses, o sencillamente hay un solo Dios y también un Señor Jesucristo, lo que significa que son dos seres separados, Dios el Padre y Jesucristo el Hijo de Dios, nuestro Señor. Veamos lo que nos dice Efesios 4 al 6. Efesios capítulo 4, versículos 4 al 6. Un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados en una esperanza de vuestra vocación. Un Señor, ahí se refiere al Señor Jesús. Una fe, un bautismo. Versículo 6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas, y por todas las cosas, y en todos vosotros. Sí, mis queridos hermanos, más claro no canta el gallo. Ahora veamos cómo canta aquí nuestro gallito castado, el apóstol de los gentiles, el que bajo el nombre de Saulo perseguía a la iglesia, pero una vez convertido al que perseguía, levantó más iglesias que ningún otro pudo levantar. Pablo dice en Primera de Timoteo 2:5, Primera de Timoteo 2:5, porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esta es una lección objetiva enseñada en el santuario. Apréndala de una vez, mi querido hermano. La Santa Shekinah representaba a Dios el Padre y el sacerdote a Cristo. Eso es así. Y bien, mis queridos hermanos, para ir finalizando, en Judas 1:4. Judas 1:4 dice lo siguiente: porque ciertos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes habían estado ordenados para esta condenación, hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en lascivia, y negando al único Señor Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Como pueden ver, él presenta que el único Dios era el Padre. Esto era una de las verdades dadas a los santos. Mis queridos hermanos, acepta esa verdad. No permitas que te engañen. Y para que no se te olvide, vamos a dejar que Pablo cante nuevamente y que repita lo que dice en 1 Corintios 8:6. Porque este programa se une a la Iglesia Apostólica, al igual que a los pioneros adventistas. Y le hacemos coro diciendo: para nosotros, empero, hay un solo Dios, el Padre, del cual son todas las cosas, y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros por Él. Gloria a Dios. Por lo tanto, Pablo, Juan, Judas y los demás discípulos declaran que el Padre es el único Dios verdadero, mientras excluyen a Jesucristo, revelando que Él no es el Padre y que Él es un ser aparte del único Dios verdadero, siendo su Hijo, el Señor. Por lo que la contradicción sigue solo estando en las creencias de los trinitarios, los unitarios y los binitarios de Cristian Silva, los cuales se han apartado de la Biblia, de la fe una vez dada a los santos
y de la fe de los pioneros. Así que, mis queridos hermanos, nuevamente le decimos, compra la verdad, no la vendas. Hasta aquí llegamos, mis queridos hermanos, no tenemos tiempo para más. Sintonícenos el próximo domingo. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado y Minerva Vázquez. Que el Señor les bendiga. Que Dios les bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, 1 Corintios 8:6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.